Hola, buenas tardes. En un momento vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hola jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Norman Palma y durante los próximos 60 minutos compartiré con ustedes alguna temática de relevancia para su formación. Juan Luis tiene la mano levantada, ¿tiene alguna consulta? No, se le había quedado levantada la mano. Ok, déjenme compartirles pantalla. Entonces vamos a ir a la presentación PowerPoint. Entonces, vamos a abordar algunos temas específicos de la luz. El tema de la luz es muy amplio, pero vamos a tocar en esta sesión solo algunos temas muy específicos, los más relevantes en el ámbito de la astronomía, específicamente en la parte de los telescopios. Entonces, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia respecto a lo que sabemos de la luz. Hay que decir que antes de iniciar el siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidas por un objeto observado o emanaba de los ojos del observador. Newton fue el principal expositor de lo que hoy llamamos la teoría corpuscular de la luz. De acuerdo con Newton, ¿cuál era el modelo teórico que tenía Newton para explicar la luz? Eh, Newton planteaba de que las partículas de luz emanaban de una fuente luminosa y que estimulaban el sentido de la vista de el observador, y al entrar a los ojos del observador, entonces al final se producía la detección de la misma. Y con esta idea pude explicar muy bien dos fenómenos de los que hablaremos hoy justamente, que es la reflexión y la refracción de la luz. Durante mucho tiempo la mayoría de los científicos aceptó esta teoría, que es lo que llamamos la teoría corpuscular de la luz. De cualquier modo, durante su vida Newton se propuso otra idea que sostenía que la luz podría ser una clase de movimiento ondulatorio. En 1678, el físico y astrónomo holandés Huygens demostró que una teoría de ondas de luz podría también explicar la reflexión y la refracción. Es decir, tenemos entonces ahora dos, dos interpretaciones teóricas de la luz que logran explicar dos fenómenos que son contundentes
que es la reflexión y la refracción, refracción 2, es decir, dos comportamientos que presenta la luz. En 1801, Thomas Young dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Él demostró que bajo condiciones apropiadas, los rayos de luz interfieren unos con otros de acuerdo con el modelo de interferencia de ondas, al igual que pasa con las ondas mecánicas. Entonces aquí hay que resaltar un punto muy importante y es que estamos hablando de dos comportamientos, de dos fenómenos diferentes. Las ondas y las partículas. En el caso de las ondas, presentan o tienen propiedades muy específicas de las ondas, como por ejemplo la capacidad de interferir y la capacidad de difractarse, es decir, de bordear obstáculos. Entonces, muy interesante porque vemos que en la medida en que avanzaron los estudios sobre la luz y las observaciones, en algún momento se piensa que la luz es un flujo de partículas, en otro momento se considera que la luz más bien es una onda. Es también interesante, recordemos que los conocimientos sobre ondas se adquieren de otros tipos de ondas, como ser las ondas mecánicas, las ondas en el agua, las ondas que se generan en una cuerda, en donde se puede ver, se puede hacer experimentos y se puede verificar las propiedades que presentan como su capacidad para interferir y su capacidad de difracción. Entonces, tal comportamiento de hecho, no podía ser explicado en aquel tiempo por una teoría de partículas porque no había forma imaginable en que dos o más partículas pudieran unirse o cancelarse entre sí. Entonces, un comportamiento muy particular, muy exclusivo de las ondas, esa capacidad de interferir. Desarrollos adicionales durante el siglo XIX condujeron a la aceptación general del modelo de onda de la luz. Estamos hablando allá en el 1800, todo lo que es el siglo de 1800. En un resultado importante es la obra de Maxwell, quien mostró en 1873 que la luz es una forma de onda electromagnética de alta frecuencia. Entonces, Maxwell hace un aporte importantísimo, trascendental, y es que a partir de, a partir de conceptos fundamentales de la física, él desarrolla una teoría ondulatoria de la luz, que es lo que llamamos la teoría electromagnética, lo cual se ve complementado con los trabajos de Hertz, quien proporcionó información experimental de la teoría de Maxwell en 1887 al producir y detectar ondas electromagnéticas. Aunque, aun cuando el modelo ondulatorio y la teoría clásica de electricidad y magnetismo podían explicar la mayoría de las propiedades de la luz, no podían explicar ciertos experimentos. Uno de los más famosos es obviamente el efecto fotoeléctrico, también descubierto por Hertz, que básicamente ocurre cuando la luz incide sobre una superficie metálica y producto de esa incidencia arranca electrones, algo que podemos ver experimental midiendo una intensidad de corriente. Es decir, los electrones arrancados de la superficie metálica se dirigen de un polo al otro y se produce una corriente eléctrica, lo cual se produce utilizando una diferencia de potencial. Em, entonces, aquí tenemos otro hecho muy, muy importante y es que un fenómeno como el efecto fotoeléctrico definitivamente no se puede explicar utilizando solamente la teoría eh, electromagnética de la luz, es decir, considerando que la luz es onda. Entonces, algunos experimentos demostraron que la energía cinética, por ejemplo, del electrón expulsado es independiente de la intensidad de la luz. Y este hallazgo justamente contradujo el modelo de onda, porque de acuerdo al modelo de onda, bastaría con tener un haz luminoso lo suficientemente intenso para que se adicionara la energía necesaria y que se pudiera arrancar el electrón. Entonces fue Einstein quien propuso una explicación del efecto fotoeléctrico en 1905, que por cierto
Debido a ese trabajo se le dio el Premio Nobel de Física. Entonces, aplicando un modelo de acuerdo con el concepto de cuantización desarrollado a inicios justamente del siglo XX por un físico de renombre, alemán de renombre, Max Planck. Entonces, el modelo de cuantización supone que la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas fotones, o sea que en realidad es un flujo de fotones. Es un flujo de alguna manera de cuántos de luz es un flujo de partículas de luz. em, y se dice que la energía está cuantizada. Entonces, según la teoría de Einstein, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética conforme a esta ecuación que tenemos acá. Conforme a esta ecuación que tenemos acá, E igual a HF. En vista de ciertos desarrollos, debe considerar que la luz tiene, de hecho, doble naturaleza. Eh, Eso es lo que eh, la visión que tenemos en la actualidad. En algunos casos la luz se comporta como onda y en otras como partícula. Eso le llamamos la dualidad, la naturaleza dual de la luz. Entonces, otro hecho histórico tiene que ver con la medición de la rapidez de la luz. Y durante mucho tiempo, obviamente, los físicos se preguntaron si la rapidez de la luz era finita o infinita o si necesitaba de algún medio para viajar. Entonces se hicieron muchos intentos. Uno de los más importantes es el que realizó Fizeau para medir la rapidez de la luz. Conforme a este esquema que pueden ver acá, lo que se tiene es una fuente en la posición de una rueda dentada que gira con cierta frecuencia angular. Y se envía un haz de luz que debe pasar a través de los dientes de esta rueda dentada, incidir en un espejo distante, el cual se encuentra a una distancia d, y el reflejo de la luz en ese espejo va a regresar al mismo lugar. Entonces, si la rueda hizo el giro suficiente como para que pasara por completo un diente y volviera y a la hora en que retorne el haz de luz está el espacio, entonces se va a recibir la señal. De lo contrario, el diente va a estar en esa posición y no va a permitir que el haz de luz que regresa sea detectado. Entonces, la idea es que si nosotros conocemos la distancia, si nosotros conocemos la distancia de la cual se puede medir, entonces la rapidez de la luz va a ser sencillamente dos veces d porque va a ir y regresar, o sea, va a ser dos veces ese recorrido de esa distancia, dividido entre el tiempo justamente que le tomó ir y regresar. Entonces, em, las mediciones que hizo Fizeau, en principio le dieron un valor de 3.13 por 10 a la 8 metros por segundo. Posteriormente, otros investigadores hicieron varias mediciones utilizando el mismo método y, bueno, con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando la medición de la rapidez de la luz y en la actualidad, como saben ustedes, se tiene un valor de 299.972.458 metros por segundo. Entonces, para ilustrar el método de medición de la rapidez de la luz utilizando el método de Fizeau, supongan ustedes que tienen una rueda dentada que tiene un total de 360 dientes y da un total de 27.5 revoluciones cada segundo. O sea, son 27 vueltas y media cada segundo. Cuando un pulso de luz que pasa a través de una abertura, en este caso la abertura A, es bloqueado por el diente B, que sería este que tenemos acá, el diente B, a su regreso. em, si la distancia que tenemos acá es de 7 kilómetros y medio, o sea, 7.500 metros,
cuál es la rapidez de la luz. Entonces, vean ustedes que lo que tenemos que ver acá es que tenemos una rueda girando a gran velocidad, o sea, está dando 27.5 revoluciones por segundo, y ese precisamente es la estrategia, el hecho de que podamos medir con una gran precisión, podamos medir con una gran precisión este desfase. Entonces, vean que si la rueda tiene 360 dientes, 360 dientes, o sea, quiere decir que un espacio y un diente forman exactamente, tienen un tamaño angular exactamente de 1 grado. Quiere decir que en este caso, si el haz fue y cuando regresó el haz, el diente estaba justo en el espacio, en en el espacio en donde la luz salió, quiere decir que aquí lo que se recorrió fue nada más medio grado. Lo que recorrió la rueda fue nada más medio grado. Entonces, podemos utilizar la relación que el tiempo, que es lo que nos interesa medir, el tiempo, que es lo que nos interesa medir, es sencillamente el ángulo recorrido dividido justamente entre la frecuencia angular. Entonces, en este caso, si la rueda tiene 360 dientes, pero realmente medio diente equivale entonces eh, básicamente a 1/720. O sea, tendríamos eh, el doble, digamos, de la división sería entre 2 veces lo que sería el tamaño angular del diente y el espacio. Entonces dividimos justamente ese valor de el ángulo recorrido entre la velocidad angular, y eso da un valor de 5.05 por 10 a la menos 5 segundos. Entonces, teniendo el delta t, simplemente vamos a dividir la distancia, el 2D, entre este valor del tiempo. Entonces, eso nos da 2 por 7.500 entre 5.05 por 10 a la menos 5, 2.97 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, este ejemplo para que ustedes vean cómo es que funciona este método de la medición de la rapidez de la luz. En este caso, el método de Fizeau, que después fue utilizado por muchos otros físicos para perfeccionar esta medición. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la aproximación de un rayo en óptica geométrica. El campo de la óptica geométrica abarca el estudio de la propagación de la luz a partir del supuesto de que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta cuando pasa por un medio uniforme. Esto es lo que llamamos la aproximación de un rayo, y cambia su dirección en el momento en que se encuentra con una superficie de un medio diferente. O sea, cuando vamos de un medio a otro medio, va a haber algún cambio de dirección. Si las propiedades ópticas del medio no son uniformes, también va a cambiar puede cambiar esa dirección, eh, ya sea que haya falta de uniformidad en espacio o en tiempo. Entonces, los rayos de una onda determinada son líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda, como se puede ver en esta figura. Acá en esta figura se puede ver que estos son los frentes de onda. Estos son los frentes de onda, y la dirección en la que viaja la luz es justamente la dirección perpendicular a estos frentes de onda. Entonces, los rayos siempre van a apuntar en la dirección de propagación de la onda, y son justamente rectas perpendiculares a los frentes de onda. Entonces, tenemos algunos comportamientos de la luz interesantes. Por ejemplo, si una onda se encuentra en una barrera en la que se encuentra con una barrera en la que haya una abertura circular, como se muestra acá en la figura, cuyo diámetro es mucho mayor que la longitud de onda de esa luz, la onda que emerge, esta que sale de acá de la abertura, va a continuar moviéndose en línea recta. Obviamente que van a haber algunos pequeños efectos de borde. Entonces, la aproximación de rayo es válida en este caso. Entonces, este sería el caso cuando la longitud de onda de la luz es mucho menor que el diámetro de la abertura a través de la cual se hizo pasar la luz. En ese caso, entonces, la trayectoria de la luz va a ser
en línea recta. Tenemos el otro caso que es cuando hacen nuevamente una abertura, pero el tamaño de esa abertura es del orden de la longitud de onda de la luz que se hace pasar a través de ella. En ese caso, vamos a tener este comportamiento que se ve acá. Las ondas se extienden desde la abertura en todas direcciones. Y a este efecto es lo que le llamamos difracción. Entonces, quiere decir que vamos a tener el fenómeno de la difracción cuando hacemos pasar la luz a través de una rendija muy pequeña que debe ser, o sea, tan pequeña que debe ser del el tamaño, la abertura de esas rendijas debe ser del mismo orden que la longitud de onda de la luz que se hace pasar a través de ella. Y finalmente tenemos el caso en el que la abertura tiene un tamaño mucho menor que la longitud de onda de la luz que se hace pasar a través de ella. Entonces, en ese caso, la abertura se aproxima como una fuente puntual de ondas. Como pueden ver ustedes, es como si de la, de la abertura, de la rendija, emanara la luz. O sea, como que si la abertura fuera una fuente de luz. Esos son los tres casos principales que tenemos cuando la luz se hace pasar a través de una rendija. Entonces, ahora vamos a ver lo que se conoce como el modelo de la onda bajo reflexión. Es decir, vamos a, eh, vamos a analizar el comportamiento de la luz cuando es reflejada. Entonces, lo que encontramos cuando se hacen los experimentos es que cuando un rayo de luz que se desplaza en un medio encuentra una frontera con otro medio, por ejemplo, acá en la figura tienen ustedes un haz de luz que va viajando en esta dirección, digamos en el aire, y se encuentra con otro medio, en este caso puede ser vidrio. Entonces, u otro material. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de la luz? Bueno, una parte de la luz se va a reflejar, una parte de la luz incidente se va a reflejar. Y como veremos, hay otra parte de la luz que puede ser absorbida o transmitida. Entonces, acá pueden ver ustedes en la figura que los rayos de luz que están incidiendo acá, por cierto, son paralelos, inciden en una superficie lisa, semejante a un espejo, y los rayos reflejados van a ser paralelos también entre sí, como pueden ver. Los rayos reflejados también son paralelos entre sí. Em, Otro dato interesante es que la dirección del rayo reflejado está en el plano perpendicular a la superficie reflectora que contiene al rayo incidente. Es decir, vamos a ver, em, acá tenemos la superficie que está reflejando la luz. Acá tenemos la superficie que está reflejando la luz. Entonces, em, todos estos rayos, tanto los incidentes como los reflejados, se encuentran en el mismo plano. Todos los rayos, tanto los incidentes como los reflejados, se encuentran en el mismo plano. Entonces, a este tipo de reflexión de la luz desde una superficie lisa es lo que se le llama reflexión especular. Reflexión especular. Ahora podemos tener otro caso, y es que la superficie en la que se refleja la luz sea rugosa, es decir, irregular, como se puede mostrar acá, como se puede ver acá. Entonces, la superficie refleja los rayos no como un conjunto paralelo. Vean que la dirección de los rayos reflejados, la dirección de los rayos reflejados es diversa, o sea, los rayos se reflejan en distintas direcciones. Entonces, la reflexión desde cualquier superficie rugosa se conoce como reflexión difusa. Una superficie se comporta como
superficie lisa mientras las variaciones de superficie son mucho menores que la longitud de onda de la luz incidente. Es decir, si estas irregularidades son, tienen dimensiones menores, mucho menores que la longitud de onda de la luz incidente, entonces vamos a tener un comportamiento como este de acá. De lo contrario, pues vamos a tener una reflexión difusa. Entonces, eh, para cuantificar el fenómeno de la reflexión, vamos a ver lo que se conoce como la ley de la reflexión. Eh, ¿Consideran ustedes un rayo de luz que viaja en el aire y que incide a un ángulo θ1, que incide a un ángulo θ1 con respecto a la normal? O la normal, le llamamos la normal a esa recta perpendicular a la superficie. Entonces, tenemos un rayo incidente con el cual forma un ángulo θ1 con respecto a la normal. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra experimentalmente? Lo que se encuentra experimentalmente es que cuando se produce una reflexión, el ángulo reflejado, o sea, el ángulo que forma el haz reflejado, el ángulo que forma el rayo reflejado con respecto a la normal, que en este caso sería θ1', va a ser igual al ángulo incidente con respecto a la normal. Acá, por cuestión de nomenclatura, se acostumbra siempre que si estamos en el mismo medio, los ángulos se bautizan con el mismo subíndice. Por eso acá hablamos de θ1 y θ1', porque el haz reflejado se encuentra en el mismo medio que el haz incidente. Entonces, al haz incidente le llamamos θ1 y al haz reflejado le llamamos, o al rayo reflejado le llamamos θ1'. Entonces, la primera ley de reflexión que tenemos es que θ1' es igual a θ1. O sea, el rayo incidente, el rayo reflejado y de hecho, la normal, todos van a estar en el mismo plano. Y adicionalmente, entonces, θ1 va a ser igual a θ1' o θ1' va a ser igual a θ1. Esta es lo que se denomina la ley de reflexión. Entonces, ojo que siempre que hablamos de la ley de reflexión, estamos hablando de ángulos con respecto a la normal. La normal es nuestro referente, o sea, esa línea perpendicular al plano en donde se encuentra la superficie reflectora, al plano determinado por la superficie reflectora. Entonces tenemos esta ley que es la ley de reflexión. Y para ilustrar cómo se utiliza, tenemos el caso del rayo de luz doblemente reflejado. Supongan ustedes que tienen dos espejos formando un ángulo de 120 grados, formando un ángulo de 120 grados entre sí, y se hace incidir un rayo de luz sobre el espejo que se denomina M1, o sea, el primer espejo, con un ángulo de 65 grados con respecto a la normal. La pregunta es, ¿cuál es la dirección del rayo después que se refleje en el espejo M2? Es decir, queremos averiguar cuál es el ángulo que forma con respecto a la normal o con respecto al plano del segundo espejo, el ángulo reflejado. Entonces, como pueden ver, este es un problema sencillo en donde hay que aplicar geometría, en donde hay que aplicar geometría. Y por supuesto, lo más importante, aplicar esta ley, que es la ley de reflexión, que nos dice que θ1' es igual a θ1. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros sabemos que este ángulo
que incide en este espejo incide con un ángulo, que este rayo que incide en este espejo M1 incide con un ángulo de 65 grados, entonces sabemos que también se va a reflejar con el mismo ángulo. Es decir, que el ángulo con respecto a la normal, el ángulo reflejado respecto a la normal va a ser 65 grados. Además, como la normal forma un ángulo de 90 grados con el plano del espejo, entonces podemos saber cuál es el valor de este ángulo al que aquí se le ha denominado delta. Y luego lo mismo aplicamos acá. Lo mismo aplicamos acá. Este haz de luz, este rayo va a incidir con un ángulo θ sub M2 y va a ser reflejado con un ángulo θ' M2. Entonces, le podemos poner números y podemos aprovechar algunas propiedades geométricas que conocemos de los triángulos. Por ejemplo, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo en geometría plana, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, podemos utilizar esos, esas propiedades geométricas para hacer la determinación, del valor del ángulo eh, con el cual el haz, el rayo 2 es reflejado, ya sea con respecto al plano o con respecto a la normal al segundo espejo. A ver, ¿alguno se anima a decir cuál es el valor de θ' M2? Está fácil. ¿Cuál valor? Este valor, θ' M2, o sea, el ángulo con respecto a la normal del espejo 2, que en este caso le hemos llamado M2. Entonces, Ismael tiene levantada la mano. A ver, Ismael. Sería 60 grados. 60 grados le sale a usted. Sí, A ver, ¿alguien tiene otro valor o coincide con el de Ismael? Solo fíjense que acá tienen un triángulo. Acá tienen un triángulo. Acá tienen un valor de 120 grados para este ángulo. Este valor lo pueden conocer porque es complementario a este. Este es 65. Entonces este sería 90 menos 65. Sale 25. 25 más 120 les da 145. Menos 180. 35 para este de acá. Y como este ángulo tiene que ser igual a este también es 35. Entonces acá tienen 35 y es más, este valor, este ángulo es complementario con este. Entonces acá tienen 35, 90 menos 35, 55. Y este ángulo es igual a este. Este ángulo es igual a la ley de reflexión. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, o al revés, el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Hay otro todavía mucho más interesante, otro reto mucho más interesante, y tiene que ver con este ángulo que aquí le hemos llamado beta. Fíjense que cuando se hace incidir luz en dos espejos, así como en esta configuración que tenemos aquí, un haz entra aquí, luego va a ser reflejado acá y luego sale en esta dirección.
y luego sale en esta dirección. Pero podría ser que nosotros organicemos estos espejos, bueno, entonces fíjense que esta es la dirección del ángulo incidente y esta es la dirección del ángulo doblemente reflejado. O sea, este es el incidente y este el ángulo doblemente reflejado. Entonces, este valor que tenemos acá es justamente la diferencia entre lo que sería la dirección del haz incidente y la dirección del haz reflejado. Entonces, hay una pregunta interesante y es, ¿cuál debería ser el ángulo que debe haber entre los espejos para que este ángulo, para que este haz saliente, o sea, que este rayo saliente después de ser doblemente reflejado, salga en la misma dirección en la que entró? Bueno, no en la misma dirección. Sería en un ángulo sería en un ángulo de 180 grados con respecto a la dirección en la que entró. Es decir, que se regrese por el mismo camino. O sea, que regrese exactamente en la misma dirección que entró, pero obviamente en en el sentido contrario. Entonces, esa pregunta la podemos responder matemáticamente, la podemos responder matemáticamente, o sea, preguntarnos cuál es el valor que debe tener phi, cuál es el valor que debe tener phi para que este ángulo sea exactamente de 180 grados, para que este ángulo sea exactamente de 180 grados. Entonces, vean ustedes que en esta configuración que tenemos acá, tenemos el ángulo phi aquí, tenemos el ángulo phi aquí, acá tenemos el ángulo ángulo gamma, y este ángulo que tenemos acá, como pueden ver ustedes, es 90 menos teta, porque teta es el ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia con respecto a la normal. Entonces, fíjense que cuando ponemos todos estos valores aplicando, por un lado aplicamos el hecho, ya dijimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180 y además que ángulos complementarios suman 90 grados, por lo tanto uno de ellos va a ser 90 menos el ángulo. Entonces, cuando metemos los valores acá, observen que beta, que es el ángulo que andamos buscando, no es más que 180 menos alfa, siendo alfa esto, 2 teta menos gamma. Y de ahí obtenemos que beta va a ser igual a 180 grados, que es lo que andamos buscando, cuando phi sea de 90 grados. Entonces, este es un caso muy interesante porque precisamente tiene aplicaciones muy valiosas. Por ejemplo, cuando los astronautas fueron a la Luna en la misión Apolo 11, justamente, ellos dejaron un panel con un propósito científico y es estar monitoreando la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, es este panel que está acá. Es este panel que está acá. O sea, ¿qué nos garantiza? A ver, ¿qué nos garantiza que beta sea 180 grados? O sea, lo que nos garantiza que beta sea 180 grados es que el haz de luz que nosotros enviemos va a rebotar exactamente en la misma dirección donde estamos nosotros. Entonces eso es valiosísimo porque si lanzamos un haz de luz, un láser, por ejemplo, y lo hacemos impactar con este panel, el haz reflejado va a llegar directamente a nuestro detector, al mismo lugar desde donde enviamos la señal. De otra manera, sería una misión prácticamente imposible. Entonces, se hizo ese experimento, se dejó este panel, aún está en la superficie lunar, y con eso lo que se hace es que se mide justamente el tiempo de ida y de regreso, el tiempo que tarda la luz en llegar hasta el panel, reflejarse
y regresar al detector, y con eso se consigue medir distancias con incertidumbres de unos 15 centímetros. Estoy hablando de distancias entre la Tierra y la Luna. Ese panel todavía sirve en la actualidad. Sí, que yo sepa, sí. Bueno, la ventaja que tiene la Luna es que su atmósfera es extremadamente tenue, casi nula. Entonces, em, existe, aparte de lo que es las condiciones puramente espaciales, no existe el transporte de material y sustancias corrosivas y qué sé yo, otro montón de cosas que sí hay acá en la Tierra. Em, Otra forma en la que se puede conseguir que un haz de luz regrese en la misma dirección en la que se emitió es, por ejemplo, cuando se da un fenómeno en un cristal esférico o inclusive en las gotas de la lluvia, que es una especie de reflexión total, como se ilustra acá también. Cuando un rayo de luz que incide en una superficie, en una esfera transparente, es retroreflejado, que así reflectado, así se le llama a este fenómeno. Este fenómeno cuando se consigue que la luz regrese en la misma dirección en la que fue emitida. Entonces, un poquito ahí de geometría. Entonces, en síntesis, para el modelo de la reflexión, entonces recordemos que es un modelo, o sea, estamos viendo a la luz como un rayo, pero en realidad es un haz de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Pero el comportamiento de la luz, como veremos más adelante, es este. Cuando se tiene condiciones como esta. Entonces, si usted tiene una onda electromagnética que viaja a través del espacio y que golpea una superficie plana, eh, en un- con un ángulo teta sub 1 con respecto a la normal, a la superficie, entonces la onda se reflejará desde la superficie conforme a esta ley, que es la ley de reflexión. El ángulo teta 1 al ángulo teta 1, es decir, el ángulo de reflexión será igual al ángulo. Y si tenemos algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, cuando ustedes tienen las ondas de sonido de una orquesta que se reflejan en una concha acústica, justamente se aplica ese principio. O sea, hay reflexión, entonces esas ondas que se reflejan obedecen la ley de reflexión. Otra aplicación es el uso de un espejo para desviar un haz láser en, en un espectáculo láser, o el espejo del baño cuando usted se mira. Ahí está aplicando la ley de reflexión. Ahí está aplicando la ley de reflexión. O también cuando se tienen, por ejemplo, se aplica mucho en detectores de rayos X, los rayos X reflejados de un material cristalino, por ejemplo, también crean un patrón óptico que usualmente se utiliza para comprender la estructura del sólido. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre refracción. Entonces, cuando veíamos reflexión, veíamos que justamente un rayo de luz se enfrenta a una frontera y puede ser reflejado. Entonces, eh, de hecho, una parte de la luz es reflejada, pero la otra parte puede penetrar el segundo medio. Y la dirección de la onda transmitida justamente va a tener un comportamiento debido a la naturaleza tridimensional que tienen las ondas de la luz. Entonces, el rayo que penetra al segundo medio, de hecho, se va a doblar, es decir, va a cambiar un poco su dirección, y a eso es lo que se le llama la refracción. Entonces, el rayo reflejado y el rayo refractado, todos van a estar en el mismo plano. Y el ángulo de refracción, a ese ángulo de refracción le vamos a llamar teta sub 2. Entonces,
la ley que gobierna la relación entre la dirección del, lo que sería el ángulo incidente con respecto a la normal y el ángulo refractado es esta expresión que tenemos acá. Seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a B2 entre B1. Entonces vean que es una relación entre los ángulos y la rapidez de la luz en esos medios. Entonces, le llamamos B1 a la rapidez de la luz en el medio 1 y B2 a la rapidez de la luz en el segundo medio. Por ejemplo, aire y vidrio, por ejemplo. Entonces, acá tienen ustedes un esquema de lo que eso significa. Tienen un haz, tienen un rayo A incidiendo en esta frontera. Acá tenemos aire, acá tenemos vidrio. Y una parte del haz, o sea, una parte del rayo que incide, se refleja conforme a la ley de reflexión, mientras que otra parte va a ser transmitida. Y esta parte que es transmitida es la que decimos que que sufrió refracción. Y el ángulo que forma el haz que se refractó o que se transmitió con respecto a la normal es el ángulo teta 2. Y es entonces el que obedece la relación que acabamos de describir. Entonces, aquí se ha mencionado algo muy importante. Y es que el rayo refractado se dobla hacia la normal, en este caso porque la velocidad en el medio 2, la velocidad de la luz en el medio 2 es menor que la velocidad de la luz en el medio 1. O sea que cuando la luz pasa de un medio que tiene, en donde tiene una mayor velocidad a un medio en donde tiene una menor velocidad, la luz se refracta, se dobla y se acerca a la normal. Se acerca a la normal. Entonces, como dijimos, todos los rayos y la normal se encuentran en el mismo plano. Todos los rayos. Entonces, ojo, que eso quiere decir que la luz no viaja con la misma rapidez en todos los medios. La luz no viaja con la misma rapidez en todos los medios. O sea, la rapidez de la luz depende del medio en el cual se transporta. Acá tenemos un ejemplo de un haz de luz incidiendo sobre un bloque de lucite. Esto es como una especie de acrílico transparente. Entonces aquí se ve claramente, acá se observa claramente que hay una parte de la luz se refleja y otra parte es refractada. Y luego acá, cuando llegamos a esta frontera, de nuevo pasa que una parte puede ser transmitida y otra reflejada. Y luego cuando pasamos de este medio acá, de igual manera, va a haber una parte de la luz que va a ser refractada. Entonces, se obedece esta ley para la refracción. Seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a B2 sobre 1. Donde B1 es la rapidez de la luz en el medio 1 y B2 es la rapidez de la luz en el medio 2. Y hay un principio muy interesante que se conoce como el principio de reversibilidad de la luz, el cual establece que si un rayo luminoso viaja de un punto A a un punto B siguiendo un camino determinado, al invertir su dirección desde B, el rayo regresará exactamente por el mismo camino. Acá se puede ilustrar, se puede ver la ilustración en la figura. Tienen un rayo A que incide acá en esta frontera y es reflejado. Entonces va de A a B. El rayo va de A a B. Si ustedes, en lugar de enviar un rayo que vaya en esta dirección a este punto, lo enviaran en la dirección opuesta, incidiendo exactamente en el mismo punto, tendrían el mismo camino. Vale tanto para la reflexión como para la refracción. O sea, acá tienen un haz, un rayo de luz A que incide en este punto R y es refractado en esta dirección y llega hasta B.
Si ustedes hacen lo opuesto y envían un haz de luz partiendo de B a que incide exactamente en este punto R, entonces va a seguir la misma trayectoria. Eso se le llama reversibilidad, también conocida como la ley de reciprocidad. Un ejemplo de eso podría ser esta figura que tienen acá. Ok, entonces, ¿cómo se comporta la luz en este proceso de refracción? Entonces teníamos esta ecuación, seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a B2 entre B1. Si vemos esta ecuación, nosotros podemos inferir que cuando la luz se mueve de un material en el que su rapidez es alta a un material en el que su rapidez es menor, el ángulo de refracción, teta 2, el ángulo de refracción teta 2 va a ser menor que el ángulo de incidencia teta 1. O sea, el haz refractado se acerca a la normal. El haz refractado se acerca a la normal. Ahora, si el rayo se mueve de un material en el que la luz se mueve con menos rapidez a un material en el que la luz se mueve con mayor rapidez, entonces en ese caso, el rayo refractado se va a alejar de la normal, que sería lo que podemos ver acá en esta figura. Vamos del vidrio al aire. Entonces vean que teta 1 es menor que teta 2, o mejor dicho, teta 2 es mayor que teta 1. Es decir, el rayo refractado forma un ángulo mayor con la normal que el rayo incidente. Y eso es porque el índice de refracción del vidrio es mayor que el índice de refracción en el aire. Es decir, el brillo es más denso que el aire. Ahora, ¿cómo podemos explicar ese comportamiento de la luz en refracción? Para eso podemos intentar entender un poquito lo que pasa cuando un haz de luz incide sobre un material, como por ejemplo sobre el vidrio. ¿Qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa realmente es que aquí tenemos una onda electromagnética que para poder viajar a través de este material va a tener que excitar electrones, va a tener que poner a vibrar electrones, los cuales van a emitir ondas electromagnéticas también, las cuales las que se desvían de la línea recta van a interferir negativamente y solamente se van a reforzar las que van en esta dirección. Entonces, ¿por qué la luz disminuye su rapidez cuando se traslada, por ejemplo, en un medio material? Porque realmente lo que está pasando aquí es que la luz de alguna manera es emitida y reabsorbida, o por lo menos la energía de la onda electromagnética de alguna manera se utiliza para que se ponga a oscilar estas cargas y de alguna manera se vayan generando ondas electromagnéticas. Entonces, lo que retrasa la luz no es que no viaje a ver, entre un átomo y otro, la luz sí viaja con la rapidez de la luz en el vacío, pero hay un proceso de retraso que tiene que ver con la absorción y la emisión consecutiva de los fotones. Entonces, para intentar entender un poquito esto, podríamos pensar en lo que sucede cuando ustedes tienen un barril y lo hacen rodar, por ejemplo, sobre concreto y luego se enfrenta el barril a, a una parte donde lo que hay es pasto. El barril se mueve muy rápido en el concreto, pero cuando llega al pasto, obviamente que pierde velocidad. Entonces, ¿qué sucede cuando el barril incide con un ángulo determinado? Va a haber una parte del barril que va a tocar primero el césped y esa parte que va a tocar el césped primero se va a desacelerar, mientras que la otra parte va a moverse más rápido. Entonces eso, de alguna manera, va a hacer que se doble la trayectoria que sigue el barril, que sería más o menos lo que vemos en el caso de los haces de luz. Entonces esto es una analogía que puede ayudar a comprender
porque la trayectoria de la luz se quiebra, se dobla cuando pasa de un medio material en donde se mueve más rápido a un medio donde se mueve menos rápido. Entonces, en este caso, como pueden ver, se estaría acercando a la normal. Y por supuesto que el caso opuesto por reversibilidad sería también válido, que vaya del césped hacia el concreto. Entonces, en ese caso, sería la reversibilidad y en ese caso iría en este caso, el ángulo reflejado, refractado sería mayor, es decir, se alejaría de la normal cuando va del diagrama al concreto. Entonces, ¿qué es el índice de refracción? Bueno, el índice de refracción va a ser un parámetro que de alguna manera lo que nos indica es qué tanto disminuye o qué tanto disminuye la velocidad de la luz cuando viaja en un medio determinado. Entonces, por supuesto que siempre que la luz se traslade en cualquier medio que no sea el vacío, va a tener una rapidez menor que la rapidez de la luz en el vacío. O sea, la luz se desplaza a su máxima rapidez en el vacío. Y entonces se define el índice de refracción n de un medio como la razón rapidez de la luz en el vacío entre rapidez de la luz en ese medio. O sea, si ustedes se fijan entonces, n es igual a c sobre b. ¿Qué indica eso? Como c es el máximo valor que puede tener la rapidez de la luz y b es la rapidez de la luz en ese medio en particular, obviamente que este valor siempre será mayor o igual a 1. Va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1 solo cuando estamos en el vacío. De lo contrario, siempre será mayor porque B siempre es menor que C. Entonces, cuanto más grande sea N, lo que les está diciendo es que menor es la rapidez con la que se propaga la luz en ese medio. Otro dato interesante es que, bueno, entonces estamos hablando de que cuando la luz va, por ejemplo, del vacío a un medio, disminuye su rapidez. Y nos preguntamos, bueno, si disminuye la rapidez de la luz, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo primero que debemos saber es que esa disminución en la rapidez de la luz no se debe a una disminución en la frecuencia. O sea, la frecuencia de la luz no va a cambiar cuando pase de un medio a otro. Lo que sí va a cambiar es la longitud de onda. ¿Por qué no puede cambiar la frecuencia? Porque cambiar la frecuencia de la luz implicaría que la luz em, eh, entregue energía o recibe energía, es decir, que haya energía que se quede en el medio. Entonces, en realidad, lo que sucede es que la rapidez de la luz disminuye a expensas de que disminuya la longitud de onda en ese medio. Se mantiene la misma frecuencia, pero la longitud de onda de la luz en ese medio va a disminuir. Entonces, recordemos que la velocidad de una onda siempre la podemos expresar como el producto de su longitud de onda por la frecuencia, V igual a lambda f. Entonces, y esta relación debe ser válida para ambos medios, es decir, que V1 debe ser igual a lambda 1f y V2 debe ser igual a lambda 2f. Recordemos que f se va a mantener, f va a ser siempre la misma. Entonces, como la velocidad en un medio es distinta a la velocidad en el otro medio, entonces deducimos que eso se debe a que lambda 1 es distinto a lambda 2. Entonces, podemos dividir estas ecuaciones que tenemos acá, y con ello tendríamos la relación que B1, que sería dividir esta ecuación entre esta ecuación, B1 entre B2 sería igual a lambda 1 F entre lambda 2F, pero como F es la misma arriba y abajo, se cancela y nos quedaría que lambda 1 sobre lambda 2 es igual a B1 entre B2. Pero adicionalmente recordemos que existe esta relación, que n es igual a c sobre b, o sea, b es igual a c sobre n. Entonces podemos hacer esa sustitución acá. B1 es igual a c sobre n1, B2 es igual a c sobre n2. Y de aquí nos queda la relación que lambda 1 entre lambda 2 es igual a n2 entre n1. Por lo tanto, lambda 1 n1 es igual a lambda 2
N2. Esa sería la relación entre la longitud de onda de la luz en ese medio y su respectivo índice de refracción. Entonces, de aquí podemos ver que, permítame un segundito, que aquí hay algo que, ahí. De aquí podemos ver entonces que lambda 1 N1 es igual a lambda 2 N2. Y si, por ejemplo, el medio es el vacío, entonces tendríamos que, recordemos que en el vacío, el índice de refracción en el vacío es N1 igual 1. Y de ahí entonces podemos deducir que N, podemos expresar N en general, como la razón entre la longitud de onda y la longitud de onda en ese medio correspondiente. Permítanme, que hay algo que me está quitando la visión. Acá. Entonces tenemos que n es igual a lambda entre lambda n. Ahora podemos sustituir el término V2 sobre V1 en la ecuación y llegamos a la famosa ley de refracción de Snell para la luz, que es esta que tenemos acá. N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Esta es la ley de refracción de Snell. Y aquí tenemos algunos índices de refracción para distintos materiales, Recuerden que cuanto mayor sea este número, más lento viaja la luz en ese medio. Tenemos, por ejemplo, el caso del aire, que como pueden ver ustedes, tiene un índice de refracción casi de 1, o sea, casi es el mismo que el vacío, con lo cual intuimos que la luz se desplaza en el aire casi con la misma rapidez que se desplaza en el vacío. Entonces, para resumir y para ver cómo estuvo su aprendizaje, aquí les tengo una pregunta. Vamos a ver, en un material con índice de refracción 1. Si en un material con índice de refracción 1.3 pasa luz hacia otro con un índice de refracción 1.2, o sea, vamos de un material que tiene índice de refracción 1.3 a un material que tiene índice de refracción 1.2. Entonces, en comparación con el rayo incidente, ¿qué le sucede al rayo refractado? Inciso A, se desvía hacia la normal. Inciso B, no se desvía. Y en inciso C, se desvía alejándose de la normal. ¿Cuál inciso eligen? ¿Cuál de las tres es buena? A, B o C. Vamos de un índice, de un material que tiene índice de refracción 1.3 a un material que tiene índice de refracción 1.2. La respuesta sí. La respuesta es Sí. muy bien. Su respuesta es correcta. Así es, ¿verdad? Yo creo que con las ilustraciones que les di no se les va a olvidar eso. No se les va a olvidar eso. Entonces, para terminar, porque ya se nos está haciendo tarde. Acá un resumen para la parte de refracción. Entonces, imagine usted una onda electromagnético-mecánica que viaja a través del espacio y que golpea una superficie plana con un ángulo θ1 con respecto a la normal de la superficie. Una parte de la energía de la onda se refractará dentro del medio, debajo de la superficie, en una dirección θ2, descrita por la ley de refracción. Por la ley de refracción, seno de θ2 entre seno de θ1 igual a V2 sobre V1. Por cierto, esto es válido para todas las ondas, en donde V1 y V2 son las rapideces de la onda en el medio 1 y en el medio 2 respectivamente. En el caso de la luz, tenemos la ley de refracción de Snell. Recuerden que para deducir esta fórmula utilizamos las propiedades de la luz. Entonces, en el caso de la luz tenemos la ley de refracción de Snell que nos dice que n sub 1 seno de θ1 igual a n sub 2 seno de θ2.
donde N1 y N2 son los índices de refracción de los medios. Y algunos ejemplos de esto son ondas de sonido moviéndose hacia arriba desde la orilla de un lago. Se refractan en las capas más cálidas del aire. Estos son casos interesantes que tienen que ver con el medio. Entonces se refractan en las capas más cálidas del aire superior por encima del lago y se desplazan hacia abajo a un oyente en un barco, haciendo el sonido desde la orilla más fuerte de lo esperado. La luz desde el cielo, por ejemplo, acercándose a un camino caliente en un ángulo de incidencia se refracta hacia arriba para dejar la carretera y entrar en los ojos del conductor, dando la ilusión de un charco de agua en el camino distante. Seguro que ustedes ya han tenido esa sensación cuando van en el pavimento. La luz enviada a través de largas distancias en una fibra óptica debido a la diferencia en el índice de refracción entre la fibra y el material circundante. Y el caso de una lupa. Eso para la refracción. Y un ejemplo práctico, sencillísimo, súper sencillo, para aplicación de la ley de refracción. Un rayo de luz de 589 nanómetros. A ver, nanómetro es 10 a la menos 9 metros, es una longitud. Entonces, estamos hablando de la longitud de la onda de esta luz que viaja a través del aire, incide sobre una lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo con un ángulo de 30 grados con la normal. Encuentra el ángulo de refracción. Entonces, tenemos un haz de luz que va de un medio 1, que en este caso es el aire, a un medio 2, que en este caso es vidrio sin plomo. Y se les dice así porque, a ver, entonces, miremos el índice de refracción del vidrio sin plomo, lo tenemos acá, 1.52. Entonces, es una aplicación simple de la ley de refracción. N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. En este caso, se nos pide que encontremos el ángulo de refracción. Entonces, justamente vamos a despejar para teta 2. Entonces, aplicando esta ley, N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2, nos queda que seno de teta 2, este N2 lo pasamos al otro lado, va a ser igual a N1 entre N2 seno de teta 1, y teta 2 va a ser el seno inverso de esto. El seno inverso de esto, le metemos los números. El índice de refracción en el aire es aproximadamente 1. En el vidrio sin plomo 1.52, seno de 30 grados. Y eso le da un ángulo. Este ángulo sería de 19.2 grados. O sea, entra con un ángulo de 30 grados y se refracta con un ángulo de 19.2 grados. O sea, se puede ver claramente que el ángulo refractado es menor que el ángulo incidente porque íbamos de un medio con un índice de refracción menor a un medio con un índice de refracción mayor. O sea, de un medio donde la luz viaja más rápido a un medio donde la luz viaja menos rápido. En el inciso B, encuentra la rapidez de esta luz una vez que entra al vidrio. Ahora nos piden encontrar con qué rapidez se mueve en el vidrio la luz. Entonces, vamos a hacer uso de esta relación que tenemos acá. N igual a la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el medio, o sea, N igual a C sobre B. Entonces, despejamos para B. Despejamos para B y nos queda que B es igual a C sobre N. Y como conocemos el índice de refracción del vidrio, que es 1.52, entonces nos da este valor para la rapidez de la luz en el vidrio. Y finalmente, ¿cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio? Entonces, fíjense, en el aire la longitud de onda de esta luz es de 589 nanómetros. Pero, como dijimos al inicio de la clase, el hecho de que la luz frene la rapidez con la que viaja, lo que hace es que cambia la longitud de onda. Entonces, esperaríamos que la longitud de onda de la luz en el vidrio, de la luz que incidió, en este caso, con una frecuencia de 589 nanómetros, con una longitud de onda de 589 nanómetros, en el aire va a tener una longitud de onda menor en el vidrio. Va a tener una longitud de onda menor
en el vidrio. Entonces, utilizamos esta relación lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2. Cuando hacemos que N1 sea 1, en el caso del vacío, por ejemplo, entonces nos queda la relación lambda N igual a lambda sobre N. En este caso sería 589 nanómetros entre 1.52 da 388 nanómetros. O sea, se ve que la longitud de onda de la luz, que inicialmente era 589 nanómetros en el aire, es solo 389 nanómetros en el vidrio. Ok. Les voy a dejar este de reto. Un haz de luz pasa desde el medio 1 al medio 2, siendo este último una gruesa lámina de material cuyo índice de refracción es N2. Demuestre que el haz que emerge hacia el medio 1 desde el otro lado es paralelo al haz incidente. O sea, lo que se les está pidiendo que demuestren es que este haz saliente, o sea, tenemos un haz de luz que incide en una placa paralela, puede ser un paralelepípedo. Entonces, incide acá y sale acá. Es paralelo, sin embargo, vean que no sale sobre la misma línea, sino que sale desplazado a una distancia d. Sale desplazado a una distancia d. Entonces, demostrar que es paralelo implica simplemente demostrar que teta 3 es igual a teta 1. Pero el inciso B está todavía mucho más interesante porque queremos ver qué tanto, o sea, de qué tanto depende esta distancia del grosor de esta placa T. El grosor de esta placa es T. Entonces, ¿qué tanto depende? Y para ello, entonces, tenemos que ver que este haz que tenemos acá a este lado es justamente la hipotenusa de estos dos triángulos rectángulos. Entonces, para poder determinar D, entonces lo que tienen que demostrar es que D es igual a T, que es el grosor de la placa, entre el coseno de teta 2, seno de teta 1 menos teta 2, que sería esto que tenemos acá. Sería el gamma. Ok. Y finalmente, si ustedes tienen un prisma como este, cuyo ángulo en el vértice acá es phi, demostrar que se puede medir el índice de refracción de este material del que está hecho el prisma, el que está dentro del prisma. Se puede medir el índice de refracción de este material sencillamente midiendo el ángulo de desviación que se tiene acá, que es el ángulo de desviación mínima. Por cierto, este ángulo de desviación mínima se consigue cuando el rayo refractado acá, teta 2, en esta cara, es el mismo ángulo con respecto a la normal en esta otra cara. Ahí se consigue la desviación mínima. Entonces, lo que se tiene que demostrar es que se puede medir el índice de refracción sencillamente midiendo el ángulo de desviación mínima delta mínimo y conociendo obviamente el ángulo de la cara del prisma phi. O sea, solamente en términos de phi y el ángulo de desviación mínima se puede medir el índice de refracción de este material que está en el interior. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntas. Bueno, hemos visto básicamente tres grandes propiedades de la luz. Vimos la rapidez y vimos cómo se comporta cuando pasa de un medio a otro medio, es decir, cuando se encuentra con una frontera. Entonces hemos visto que cuando la luz se encuentra con una frontera, puede ser reflejada o puede ser refractada. Y hemos visto entonces las leyes que gobiernan el comportamiento de la luz en esos casos cuando es reflejada o cuando es refractada. Este modelo es el modelo en el cual se considera la luz como un rayo, ¿verdad? Pero es una aproximación. Tiene que ver con el hecho de que la luz se comporta de esta manera porque viaja
viaja en una dirección perpendicular a los frentes de onda. Bueno, si no hay preguntas, entonces ha sido un placer. Y bueno, ya saben, cualquier consulta ahí en el transcurso de la Olimpiada, les vamos a dejar ahí un set de ejercicios para que se diviertan sanamente de este tópico. Obviamente, Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos aquí por hoy. Recuerden ustedes que estas clases están siendo grabadas y se van a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes las puedan ver con detenimiento después en un tiempo que tengan, ¿no? Entonces nos vemos mañana en la siguiente clase. Gracias, expositor, por el día de hoy, por la clase. Estuvo bastante interesante y nos veremos entonces mañana en la siguiente clase a las 6 de la tarde. Gracias y buenas noches. Buenas noches.